Giovanni, sí, muchas gracias. Por favor, adelante, doctor. Muy buenas noches, en honor al tiempo y a los participantes que ya están vinculados a esta nueva reunión, pues demos inicio. Esta es la clase número 3. En esta reunión pretendemos trabajar el tema que está ahí expuesto, factores que determinarán la idoneidad de los mecanismos de coordinación en las organizaciones de atención en salud. Un poco recordar los contenidos que hemos trabajado en la reunión preliminar en la clase 2. Hemos estado en la clase anterior hemos estado trabajando el tema relacionado con los mecanismos de la coordinación asistencial. Los hemos definido a estos mecanismos. Los hemos clasificado. 6 tipos de coordinación o de interacción al interior de las organizaciones. Y luego hemos conversado sobre el contexto o factores que están determinando la implementación de los mecanismos de coordinación. El día de hoy vamos a avanzar un poco más en el estudio de los mecanismos de coordinación, indicando pues que en principio las organizaciones de salud, como cualquier otra organización, fundamenta su desempeño en los diferentes tipos de interacción o de relacionamiento, que en última instancia los hemos denominado los mecanismos de coordinación. Si nosotros podemos observar este recuadro de color azul, este recuadro estaría representando a una organización, cualquiera que sea, una organización que provee servicios de salud, y pues al interior de esta estructura organizacional se desarrollarán, se presentarán, se manifestarán todos los mecanismos de relacionamiento que se hacen prácticos a través de los mecanismos de coordinación. Y hemos comentado en la última reunión, al final de la misma, de que estos mecanismos de coordinación necesitan unas condiciones o requisitos para que estos puedan desarrollarse de manera óptima. Estos requisitos se los analizó de manera rápida, pues en 6 tipos: el gobierno de la organización, los componentes directivos, el conjunto de objetivos y estrategias, la estructura organizacional, la cultura organizativa, el liderazgo y el sistema de incentivos. En la clase de hoy vamos a añadir un elemento adicional a los requisitos, que se los denomina los factores intrínsecos. Estos factores están condicionando la funcionalidad de estos mecanismos de relacionamiento. Vamos un poco a mirar este esquema para ubicarnos geográficamente dónde es que están estos factores intrínsecos. Entonces, estamos viendo aquí los mecanismos de relacionamiento que están en este componente, y aquí están descritos todos los mecanismos de relacionamiento
Y pues estos mecanismos de relacionamiento deben ser identificados y seleccionados por las organizaciones para que sean implementados en un momento determinado de acuerdo a las circunstancias que esté atravesando una organización. Para poder seleccionar uno o varios de estos tipos de mecanismos de relacionamiento o de coordinación, pues vamos a utilizar esto que se denomina los procesos de selección. Existen dos procesos de selección. El primero denominado la programación, que está en este punto, y el segundo que es la retroalimentación. A través de estos procesos, yo identifico y selecciono los tipos de relacionamiento que requiere mi organización. Y dependiendo del tipo de mecanismo de relacionamiento, yo voy a identificar instrumentos de coordinación. Es decir, cada uno de estos mecanismos cuenta con instrumentos de coordinación. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, en primer lugar, sobre estos procesos de selección que van a requerir de los factores condicionantes, que los vamos a ir describiendo, porque dependiendo de los factores condicionantes será el proceso de identificación y selección de los mecanismos de coordinación, y dependiendo del tipo de mecanismo seleccionado, identificaré y aplicaré instrumentos de coordinación. Esto es un poco para describir lo que vamos a revisar en esta clase. Entonces, comencemos hablando sobre este primer componente, que son los factores condicionantes, para luego de analizar los factores condicionantes, esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos a analizar los procesos de selección y finalmente vamos a describir los instrumentos de coordinación. Comencemos entonces por los factores condicionantes. Un poco antes de ir desarrollando y describiendo y definiendo los factores condicionantes, vamos a hacer un recordatorio sobre uno de los componentes que revisamos o requisitos que revisamos en la clase anterior, el diseño organizacional. Y pues cuando hablamos de diseño organizacional, pues describimos, señalamos que para lograr un diseño organizacional se requiere, en primer lugar, implementar lo que se ha denominado la división del trabajo en sus respectivos componentes, que pues se van a traducir en las diferentes actividades y tareas que se realiza en un trabajo concreto. Y sobre la base de esta división, definir la coordinación o relacionamiento entre estos componentes. Y dijimos que la coordinación, el relacionamiento, estos mecanismos de coordinación están incidiendo de manera directa en el desempeño de la organización. Por ese motivo es que nosotros hemos iniciado este curso haciendo este estudio, este análisis, porque del tipo de relacionamientos, del tipo de mecanismos e instrumentos de relacionamiento será el desempeño óptimo de la organización. Entonces, con este breve recordatorio de lo que vimos en la reunión anterior, pues vamos a analizar cuáles son estos factores condicionantes que nos estarán determinando cuáles van a ser los mecanismos, los procesos, mecanismos e instrumentos.
El primero de los factores condicionantes es el grado de diferenciación de la actividad. El segundo, el volumen y tipo de interdependencias o de relacionamientos. Y en tercer lugar, el nivel de incertidumbre. Vale decir y aclarar que estos dos primeros factores condicionantes, el grado de diferenciación y el volumen y tipo de interdependencia, están directamente relacionados con el tipo de actividad, la naturaleza de la actividad. Y esto se relaciona directamente con la división del trabajo. Vamos a analizar ahora cada una de estos condicionantes. Antes de continuar, recordarles que pues en el momento que ustedes crean más apropiado y pertinente, puedan hacer sus aportes. Si algún componente de lo que se está describiendo no fue suficientemente entendido, por favor solicítenme que haga algún tipo de aclaración. Es un componente bastante denso, entonces sí me interesa que ustedes se queden con una muy buena entendimiento, o al menos un entendimiento apropiado para que puedan utilizar estos conceptos en el momento más apropiado para sus desempeños laborales y profesionales. Vamos a ir viendo estos tres factores condicionantes. El primero, que se refiere a la diferenciación de las actividades. Cuando nosotros decimos diferenciación de las actividades, nos estamos refiriendo específicamente en la división del trabajo, es decir, en cómo yo voy a ir separando en actividades y en tareas el trabajo asistencial, y pues esta división en actividades y tareas las irá identificando o las estará diferenciando dependiendo de su tipo y del grado de especialización. Entendiéndose por grado de especialización, sobre todo con algunos aspectos como por ejemplo la cantidad de información que genera la realización de una actividad y la especificidad de la actividad. Entonces, cuando yo digo diferenciación de la actividad, estoy diciendo que en el proceso de división del trabajo, las actividades en las cuales se han dividido el trabajo van a ser más o menos especializadas según su tipo y su grado de especialización. Esta diferenciación de las actividades ya va a comenzar a predeterminar el tipo de interdependencias que van a tener las mismas. Porque dependiendo de la razón de ser de las actividades, se irán agrupando en diferentes subcomponentes y componentes. Este nuevo agrupamiento o reagrupamiento de las actividades, dependiendo de sus afinidades, ya está determinando ciertos niveles de relacionamiento. El segundo factor que estamos analizando es el volumen y tipo de interdependencias. Entonces, nos vamos a referir sobre todo al tipo de interdependencias. Ya las hemos clasificado a los mecanismos de relacionamiento en 6 tipos que ya las revisamos la reunión anterior. Sin embargo, estas interdependencias o relacionamientos también pueden, o simultáneamente, se las pueden categorizar como interdependencias o relacionamientos compartidos. ¿Qué significa? Que cuando los diferentes componentes de una relación están ejecutando un trabajo, estos diferentes componentes, que los vamos a llamar disciplinas, por ejemplo, los médicos o la medicina es una disciplina, enfermería es otra disciplina, química y farmacia es otra disciplina, rehabilitación física es otra disciplina, etc. Cada una de estas disciplinas
trabaja de manera paralela y contribuye de manera separada al resultado final. Y existe muy, muy, muy escasa interacción entre ellos. Por eso la intervención es paralela y cada una de las disciplinas que participan en el proceso asistencial conserva su identidad. A esto se le llama las interdependencias compartidas. Y es típico de, por ejemplo, de la estandarización o normalización de las habilidades, que ya vimos la reunión anterior, que es un mecanismo de coordinación, donde yo estandarizo a las habilidades del trabajador. Por lo tanto, pues cada una de las disciplinas que han sido estandarizadas realizan su trabajo de manera paralela y aportan por separado al resultado final y conservan su identidad. Un segundo tipo de interdependencias se denominan secuenciales. Bueno, la palabra mismo ya nos está dando una idea de qué se trata este tipo de interdependencias o de relaciones. Cuando la realización de la tarea requiere que alguien haya cumplido una tarea para poder realizar la siguiente. Por lo tanto, se necesita que haya una secuencia de actividades. Y se lo puede observar cuando se utilizan los mecanismos de estandarización o normalización del trabajo. Ya lo comentamos también en la reunión anterior. Y finalmente tenemos las interdependencias de tipo recíproco. Estas interdependencias, en cambio, en este tipo, la atención tiene como característica que las disciplinas que participan en una atención tienen una responsabilidad compartida. Se podría decir una especie de coproducción de la atención, y el resultado de una actividad se convierte en el insumo de la siguiente actividad. Y este tipo de interdependencias, pues es muy común en los grupos de trabajo interdisciplinario. De esta manera, pues tenemos, cuando decimos es como factor, tenemos al volumen y tipo de interdependencias. El volumen y tipo de interdependencias se van a generar entre las diferentes actividades que han sido diferenciadas. Estos tipos de interdependencias normalmente se las observa todas, o unas más y otras menos, en todo el proceso asistencial. Finalmente, el tercer factor es el grado de incertidumbre. ¿A qué nos vamos a referir con el grado de incertidumbre? Se refiere a la capacidad de procesar información. Es decir, cuando se realiza una actividad, el hecho de realizar una actividad genera información. Mientras más especializada la actividad, mayor cantidad de información producirá. Por lo tanto, si la estructura tiene la suficiente capacidad de procesar la información generada por las actividades, dependerá del grado de incertidumbre. Así, el grado de incertidumbre se va a definir como la diferencia entre la cantidad de información necesaria para desarrollar una tarea y la información disponible. Y pues de esta diferencia
se va a generar más incertidumbre o menos incertidumbre. De esta manera, entonces, tenemos los tres factores. El nivel de diferenciación, el volumen y tipo de interrelaciones y el grado de incertidumbre. Esta última, sobre todo, es importante porque cuanto mayor grado de interdependencias o de interrelacionamiento y de diferenciación de las actividades y tareas, más información habrá para procesarse, con lo cual el grado de incertidumbre aumentará y limitará la capacidad de planificar y tomar decisiones sobre actividades antes de su ejecución. Yo no tendré suficiente capacidad de programar. Vamos a hacer un esquema gráfico que un poco nos ilustre lo que acabo de decir. Tenemos entonces la división del trabajo, que separa el trabajo en diferentes actividades, actividades que se agrupan en grandes componentes o subcomponentes dependiendo del grado de afinidad o de razón de ser de la actividad o tarea. Por lo tanto, cada una de las actividades tendrá su propia naturaleza de ser. Esta naturaleza de la actividad nos está diciendo si es que es más o menos diferenciada. Vamos a analizar cuando es más diferenciada, en actividades muy diferenciadas. Estas actividades que son muy diferenciadas son diferenciadas porque hay mayor grado de especialización de la tarea. Y como son muy diferenciadas, la interdependencia y el relacionamiento, tanto en volumen y tipo, es también de gran cantidad. Estos factores están determinando que hay más información por procesar. Y al haber mayor información por procesar, entonces habrá más incertidumbre. Al haber más incertidumbre, lo que va a suceder es que se limita la capacidad para planificar y tomar decisiones. Por lo tanto, el proceso que voy a utilizar para seleccionar los mecanismos e instrumentos de coordinación le vamos a denominar la retroalimentación. Por lo tanto, como vamos observando, estamos pasando de estos factores que ya los analizamos en las diapositivas anteriores y pasando a los procesos para seleccionar el tipo de mecanismo de coordinación y el instrumento para coordinar. Este proceso es el de la retroalimentación. Ahora vamos al segundo proceso. Si es que la actividad por su parte es menos diferenciada, porque tiene menor grado de especialización de la actividad o tarea, entonces habrá menos interdependencia, menos relacionamiento, tanto en volumen como en tipo. Y en estas circunstancias habrá menos información por procesar. Al haber menos información por procesar, habrá menor incertidumbre y por lo tanto tendremos mayor capacidad para planificar y tomar decisiones. Si es que si estoy en estas circunstancias, entonces el proceso para identificar el mecanismo y el instrumento de coordinación se denomina programación. Entonces estamos observando los dos procesos a través de los cuales yo seleccionaré el mecanismo e instrumento de coordinación. Por un lado, la retroalimentación y por otro lado, la programación. Estos procesos, en suma, lo que van a estar determinando es la construcción del modelo organizacional, que son las formas óptimas de coordinar.
Entonces hemos visto los factores al inicio y ahora estamos viendo los procesos de selección. Vamos ahora a definir un poco más a estos dos procesos, al de retroalimentación y al de programación. Comencemos por el primer proceso, que se denomina el proceso de programación. Este proceso nos permite seleccionar los instrumentos, pero previamente los mecanismos, y según los mecanismos, los instrumentos más idóneos para la coordinación de los componentes interdependientes. Estos componentes lo que van a permitir es que a través de este proceso podremos utilizar mecanismos centrados sobre todo en la estandarización. Y como yo puedo estandarizar los mecanismos de coordinación, por lo tanto, yo podré predeterminar el trabajo. Es decir, establecer de antemano responsabilidades, actividades y habilidades. Por lo tanto, yo puedo planificar a priori. Y es más, yo podría incluso automatizar estas relaciones. Este proceso es bastante pertinente en situaciones que pueden ser anticipadas. Por ejemplo, yo puedo programar, planificar ciertas cirugías. Y claro, pues se puede generar un protocolo, un plan que me permita a priori determinar las actividades, responsabilidades de un proceso asistencial. Y pues esto yo lo puedo hacer cuando los componentes y las actividades son de tipo secuenciales, con un nivel de incertidumbre bajo y donde la necesidad de procesar información es también baja o limitada. Este es el proceso de la programación. Programar es como planificar, anticiparse, porque hay condiciones para hacerlo. El segundo proceso para seleccionar los mecanismos mecanismos e instrumentos de coordinación es la retroalimentación. Al contrario que la primera, la retroalimentación este proceso se lo utiliza cuando ya no es posible planificar. Es decir, no puedo anticiparme ni predeterminar la atención. Por lo tanto, la interrelación entre los diferentes componentes se realiza por intercambio de información de manera más ágil para definir términos de coordinación para alcanzar los resultados. Claro, como no puedo planificar, como no puedo anticiparme, entonces yo tengo que interactuar de manera directa con los involucrados para determinar cuáles son los términos de la coordinación. Este proceso se lo utiliza cuando el nivel de incertidumbre aumenta. Y como ya lo comentamos, la incertidumbre aumenta cuando existe un gran volumen de información que se genera
al realizar las actividades y al haber gran cantidad de información, hay mucha información por procesar que a veces desborda la capacidad de la organización para procesarla. Y pues esta gran información que se genera es porque las actividades involucradas en el proceso de atención es altamente diferenciada y especializada. Aquí tenemos entonces los dos procesos a través de los cuales yo identificaré, seleccionaré el mecanismo de coordinación y el instrumento de coordinación. Ahora bien, vamos a desarrollar y a identificar qué instrumentos de coordinación existen a partir de los procesos de programación. Comencemos. Entonces, la programación, perdón. Ok. Entonces, este proceso de la programación utiliza como sustento, como sustrato, a todos los mecanismos relacionados con la normalización. ¿Cuáles son estos mecanismos que ya miramos la reunión anterior? En primer lugar, tenemos como mecanismos de relacionamiento a la normalización de las habilidades, que pues lo que busca es estandarizar las habilidades que debe tener un trabajador para realizar ciertas tareas. En segundo lugar, tenemos a la normalización del trabajo. Aquí lo que se programa son las actividades que van a ser realizadas en diferentes fases. En tercer lugar, tenemos la normalización de los resultados. En este tipo de normalización, pues como ya se están mencionando, se estandariza el resultado y las tareas y actividades se adaptan para que se alcance este resultado. Y finalmente tenemos la estandarización de la norma, que pues lo que busca es una serie de estandarizar creencias, reglas, y sobre esta base se va a coordinar. Un poco lo más frecuente y lo que nos va a servir más en la práctica diaria son los mecanismos relacionados con la normalización de las habilidades del trabajador, la normalización de los procesos de trabajo y de los resultados, sobre todo. Por lo tanto, el de la estandarización de la norma no lo voy a profundizar más por el limitado tiempo y espacio que tenemos. Vamos a ir describiendo qué instrumentos existen en cada uno de estos mecanismos. Entonces vamos a ver ahora los instrumentos que se utiliza en la normalización o estandarización de las habilidades del trabajador. Un poco recordando de que este tipo de coordinación es digamos, el más tradicional y se encuentra funcionando de manera histórica en nuestros servicios. Sí me gustaría que o vayan opinando
cuáles de estos instrumentos cuentan con sus establecimientos. Ahora vamos a ver los relacionados con la normalización de las habilidades. Tenemos antes de comenzar a describir los diferentes instrumentos, tenemos esta imagen. Está sentado el anestesiólogo y al lado se puede observar la cirujana y una instrumentista. Y varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en estos procedimientos quirúrgicos. Y ustedes pueden observar y hemos podido constatar cómo en un procedimiento quirúrgico casi no existe mecanismos de coordinación en ese momento, porque cada persona ha sido estandarizada sus habilidades, por lo tanto, cada una sabe lo que tiene que hacer. Y la coordinación se basa sobre estas habilidades. Claro, pueden conversar algo, pero pues a veces cuentan cosas personales, hasta cuentan cachos o alguna situación que ha sucedido en el hospital, pero no están coordinando el proceso quirúrgico. El cirujano no le va a preguntar al anestesiólogo, bueno, ¿y qué hago de aquí? Y a la inversa, el anestesiólogo no le va a consultar esto al cirujano. Habrán ciertas adaptaciones cuando nuestro paciente escapa a la norma o presenta resultados no esperados. Allí sí hay adaptaciones. Pero si eso no sucede, normalmente tenemos la imagen que estamos observando, que es la estandarización de habilidades. Este tipo, como ya lo hemos hablado, aquí en este tipo de coordinación, en primer lugar, la provisión es paralela. Las tareas entre profesionales está clara y la resolución del problema no requiere una colaboración significativa. Entonces, el esquema es el que estoy ahora desarrollando. Cada una de las disciplinas sabe lo que tiene que hacer y aporta de manera individual a la resolución del problema, tanto en los diferentes niveles de atención como al interior de un establecimiento o de un subcomponente de un establecimiento. Vamos a ver ahora sí con estos antecedentes que nos definen exactamente a qué nos estamos refiriendo con la estandarización de las habilidades. Vamos a ver qué instrumentos se utiliza para estandarizar habilidades. En primer lugar, el primer conjunto de instrumentos se le ha denominado en diferentes lugares como sistema experto. ¿Qué significa esto? Significa que especialistas forman a otros profesionales no especializados. Especialistas forman a personal poco especializado o no especializado. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, los expertos de referencia para profesionales de la salud no especializados. ¿Qué tenemos aquí? El sistema de referencia y contrarreferencia, que es una relación entre niveles de atención, entre diferentes establecimientos con diferentes tipos de capacidades resolutivas, y se convierte en un instrumento de relacionamiento siempre y cuando exista las dos vías, la referencia y la contrarreferencia. El problema es que pues nuestros establecimientos generan la referencia, pero en la mayoría de los casos no hay una respuesta, que es la contrarreferencia, porque la contrarreferencia se convierte en
en el, en el, en, en el aporte del experto para el personal poco o menos especializada. El segundo componente es la interconsulta, que normalmente se lo hace dentro de una organización o dentro de un hospital, dentro de un establecimiento, o también interconsultas fuera de esta organización, donde un especialista o una persona menos especializado consulta a otro profesional más especializado sobre un tema muy concreto. Estos son los dos primeros instrumentos de la coordinación en el contexto de la estandarización de habilidades. El segundo grupo, tenemos especialistas que trabajan en centros o unidades de menor capacidad resolutiva. Entonces, en ciertos establecimientos con un cierto nivel de capacidad resolutiva, con el objetivo de estandarizar habilidades, y estandarizar habilidades, pues recordarán que es un poco que estandarizar habilidades significa que primero yo debo definir un estándar de capacidades o de habilidades y el personal debe alcanzar ese estándar a través de un proceso de especialización, si así puede llamarse. Entonces, en un establecimiento que no se requiere un especialista, yo lo puedo involucrar a este especialista para que forme parte de esta unidad con el objetivo de que nos ayude a alcanzar el estándar preestablecido. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo involucramos allí a este especialista para que participe en la visita hospitalaria conjunta. No en todas, ¿no? Porque pues un hospital, digamos un hospital básico, que tenga allí un especialista, un subespecialista, pues no va a poder acompañar a todas las visitas, pero sí a algunas, para que en el desarrollo de estas visitas conjuntas pueda dar aportes para mejorar el alcanzar la estandarización. Estos especialistas o subespecialistas que tienen mayor capacidad resolutiva también pueden participar en estos establecimientos facilitando, dirigiendo y conduciendo sesiones clínicas para analizar casos concretos. Este es entonces el segundo grupo de instrumentos que forman parte del sistema experto. También tenemos los programas globales de formación continua. Estos programas lo que hacen es favorecer la comunicación y el conocimiento mutuo en aras de una mayor coordinación. ¿Qué instrumentos tenemos? Por ejemplo, los programas de formación continuada. Y aquí me gustaría hacer una breve reflexión. Estos programas de formación continuada se intenta hacer en los establecimientos, sin embargo, presentan serias dificultades porque existen varias instancias de los establecimientos que pretenden hacer estos programas de formación. Por ejemplo, existe un área de docencia, existe un área de talento humano y existe los jefes de servicio. Cada uno, por su lado, arman ciertos programas de formación continua con objetivos, intereses y fines diferentes. Por lo tanto, pues a veces esta formación no es una formación global, integrada, para alcanzar el estándar predefinido. A veces ni siquiera se ha definido el estándar de la habilidad a alcanzar. Entonces siempre pues, se requerirá estos requisitos.
También hay procesos de especialización, dependiendo de las necesidades del hospital. Y finalmente, también tenemos las rotaciones por servicios de atención especializada, igualmente dependiendo de las necesidades del hospital, de las necesidades de los profesionales que necesitan alcanzar el estándar predefinido. Finalmente, dentro de este gran grupo, tenemos inclusive como mecanismo para estandarizar las habilidades, la inteligencia artificial. No lo voy a ahondar, ¿no? Solamente voy a hacer algunas reflexiones diciendo de que, pues, este nuevo instrumento actúa más bien como un consultor experto. La inteligencia artificial actúa como un consultor experto del tomador de decisiones. Sin embargo, dejar que el profesional le dé resolviendo o tomando decisiones a la inteligencia artificial siempre traerá cuestionamientos éticos, legales, que tienen que ver sobre todo en los diagnósticos, tratamientos, en el error asistencial y por lo tanto, pues siempre la inteligencia artificial debería quedar solamente como una guía para un diagnóstico y que pues debe estar supervisada por un experto. Existen algunos sistemas de inteligencia artificial. Eh, Aquí están tres, ¿no? La basada en reglas, la basada en casos y la basada en redes. Cada una tiene todo un sustento técnico, científico, cómo se genera las diferentes asistencias de experto a los diferentes profesionales. Ok, hasta ahí entonces han sido los instrumentos relacionados con la estandarización de las habilidades. Ahora vamos a revisar los instrumentos que están basados en la estandarización del trabajo, es decir, del proceso asistencial. El anterior era del trabajador, este es del proceso asistencial o del trabajo. Estos instrumentos, sobre todo, han sido desarrollados en las últimas décadas y cada vez son más importantes por la creciente presión del costo de la atención y las necesidades de la mejora continua de la calidad. Estos instrumentos son recomendados, como ya lo miramos en las diapositivas anteriores, están recomendados sobre todo cuando las actividades asistenciales son de bajo nivel de diferenciación y especialización, reducido niveles de interacción, que exista la suficiente capacidad organizacional para procesar la información, que las actividades sean uniformes y además repetitivas, por lo tanto, que me permita o que les permita predeterminar el trabajo y además planificar las actividades. En estas circunstancias, estos instrumentos, que ahora los vamos a ver, son recomendables. Unas breves reflexiones antes de describir los instrumentos. Primero, resaltar de que para estandarizar el trabajo, primero se debe llegar a un consenso de los mejores criterios. Para estandarizar el trabajo se necesita llegar a un consenso de los mejores criterios del trabajo.
las personas que realizan el trabajo deben acordar y llegar a un consenso sobre cómo estandarizar el proceso asistencial. Para lo cual, pues, existen muchas metodologías. Cuando yo estandarizo el trabajo, en las circunstancias que acabo de describir, entonces el trabajo será mejor entendido por las personas que realizan las actividades. Y pues cada uno de ellos le va a dar la importancia de la información generada para generar procesos de mejora. Además, permite mejorar el relacionamiento entre los diferentes componentes. Y yo puedo medir el cumplimiento de las actividades y también implementar mecanismos de trazabilidad de los procesos asistenciales. Estandarizar el trabajo lo que me va a permitir es que en última instancia yo pueda generar ciertos formatos, ciertos documentos que van a estandarizar la conducta del trabajo asistencial. Y esta forma de estandarizar tiene dos enfoques que pueden ser complementarios los dos. El primero está relacionado con el levantamiento y la descripción de los procesos asistenciales, que debe ser lo más cercana a la realidad, lo más exacto. Debe describir actividades y tareas, todas las que sean necesarias y que me lleven a alcanzar el resultado. Y sobre la base de este enfoque de estandarización es que se sustenta sobre todo la gestión de la calidad, que la vamos a hablar en la próxima clase. Ya entramos a la calidad. Y a esto le llamamos el enfoque de la gestión de procesos. El segundo enfoque está basado sobre la adopción de la mejor evidencia científica de la atención sanitaria y adaptarla al contexto local. Y a esto le vamos a denominar el enfoque de la gestión clínica. Entonces, la estandarización del trabajo se va a realizar a través de dos enfoques para identificar e implementar los instrumentos necesarios. Comencemos con el primero, el enfoque de la gestión por procesos. El enfoque de la gestión por procesos lo que nos permite es primero identificar y gestionar de manera sistemática los procesos. Todos los procesos que se desarrollan en una organización y cómo están interactuando entre ellos. El propósito de este enfoque es asegurar que todos los procesos de una organización sanitaria se desarrollen de manera coordinada, de tal manera que se pueda mejorar de manera permanente la efectividad y también la satisfacción de todas las partes interesadas. El instrumento representativo de este enfoque es el proceso. Y el proceso se lo define como el conjunto de actividades que se desarrolla en una secuencia determinada, permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o insumos o materias primas. Vamos a ver un esquema que nos ilustra esto. Si nosotros tenemos el proceso es lo que está al interior de
de esta imagen en forma de flecha, las líneas verticales que pueden observar son las actividades o tareas, y ustedes pueden observar que estas líneas tienen diferentes colores. Por lo tanto, posiblemente las actividades en rojo forman parte de esta persona que está aquí, las que están en verde de la persona que está acá, que puede ser enfermería, médico, de una disciplina en particular, y estas otras son de otra disciplina, de pronto un rehabilitador. Entonces, el proceso es la sumatoria secuencial de las actividades o tareas que permiten transformar una entrada en una salida o producto. Producto que tiene que satisfacer a los involucrados y que, pues, este conjunto de actividades, que es el proceso, debe estar gestionado por un líder. A esto, de manera esquemática, le vamos a denominar el proceso. Y es un enfoque horizontal diferente al otro, que es el enfoque de la estandarización de las habilidades, que es de manera vertical. Y es vertical porque abarca o involucra una sola disciplina, que puede ser la medicina o una especialidad de la medicina, de la enfermería o de otra disciplina, pero aquí, en este enfoque, es un enfoque horizontal, la estandarización del trabajo, porque en esta estructura están diferentes disciplinas interactuando para alcanzar un producto o resultado. Y este es el enfoque que se pretende implementar desde hace algunas décadas, y créanme, es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. No sé si es que algunos de los participantes que ahora están han logrado implementar la gestión de procesos en sus establecimientos. Me gustaría escucharles. Sería interesante, pero al menos de mi experiencia, posiblemente menos del 10% de establecimientos habrán logrado trabajar sobre esta gestión. Vuelvo a repetir, la mayor parte de nuestros establecimientos funcionan bajo la lógica de la estandarización de las habilidades. Los procesos son descritos en unos formatos que estoy mostrándolos ahora, y también no solamente de manera descriptiva, sino también de manera gráfica. Y como pues ustedes podrán entender, pues al describir estos procesos en estos documentos, estoy planificando, anticipándome a priori a las actividades. Pero para que yo pueda hacer esto, las actividades deben ser poco diferenciadas, poco especializadas y secuenciales. Vamos a mirar qué tipos de procesos nomás tenemos en un establecimiento de salud. En primer lugar, tenemos los procesos que se denominan procesos de dirección, estratégicos o de gobierno. Estos procesos pues se desarrollan en los directorios y proporcionan las directrices y lineamientos para que se puedan desarrollar los procesos claves. Y los procesos claves, misionales o agregadores de valor, son los que dan cumplimiento a la razón de ser del establecimiento o de la organización sanitaria. Estos van a generar un impacto directo en el cliente, generando y agregando valor a las actividades de los profesionales, y por lo tanto, estos se subclasifican en procesos sustantivos y en procesos complementarios. La diferencia entre los dos es que los sustantivos son procesos claves, pero estos van a generar productos finales.
¿Dónde se produce, dónde se generan productos finales? En la consulta externa. ¿Y cómo se expresa el producto final? Es a través del egreso hospitalario o la contrarreferencia, es decir, las salidas finales del paciente que ha cumplido su proceso asistencial. Consulta externa, hospitalización y emergencia. Esos son los procesos sustantivos. Y de los claves tenemos los complementarios, es decir, generan productos intermedios, no generan productos finales. Y de estos se clasifican en complementarios diagnósticos, como por ejemplo los laboratorios, los centros de imágenes, etcétera, y los terapéuticos, como el centro quirúrgico, el centro obstétrico, la terapia intensiva, la rehabilitación, etcétera. Entonces, esos son claves complementarios. Y finalmente tenemos los procesos de soporte o también llamados habilitantes. Estos dan, como su nombre mismo lo dice, dan apoyo a los otros tipos de procesos, tanto los de dirección como los claves o sustantivos o misionales, y dan apoyo en diferentes aspectos. Por ejemplo, pueden dar apoyo en temas organizativos, logísticos, que son los habilitantes de apoyo, como por ejemplo compras, como por ejemplo mantenimiento, bodega, eh, el administrativo financiero, y también hay otros que se llaman habilitantes de asesoría, que dan soporte desde el punto de vista de asesoría. Y aquí tenemos algunos, como por ejemplo ahí está la unidad de calidad. Entonces, creo que aquí hay algunas personas que trabajan en unidades de calidad. Estas personas que trabajan en las unidades de calidad pertenecen a los procesos habilitantes de asesoría. Por lo tanto, son dependientes directos de los procesos de dirección, porque la asesoría la dan directamente a los procesos de dirección. Eso da la unidad de calidad. También están allí, por ejemplo, el jurídico, también está planificación y también está allí comunicación. Esos son considerados como procesos de soporte de asesoría. Y aquí están los procesos. En un gráfico que se le ha denominado el mapa de procesos, donde podemos organizar a los procesos gobernantes, a los misionales y a los habilitantes o de apoyo. Todos estos están interactuando sobre los misionales para transformar las necesidades y expectativas de los usuarios en productos que satisfagan necesidades y expectativas. ¿Qué instrumentos en concreto vamos a tener entonces en este tipo de instrumentos y de mecanismos de coordinación basados en la estandarización del trabajo? Tenemos primero el proceso que acabamos de un poco de describir en algunas imágenes. Tenemos los procedimientos, los instructivos y los formatos. De esta manera, pues yo cuento con instrumentos de coordinación para la estandarización del trabajo, desde el enfoque de la gestión de procesos. Ahora vamos con el enfoque de la gestión clínica. Si miramos el enfoque de la gestión de procesos, con todos sus instrumentos, complementariamente, simultáneamente, existe este otro enfoque que busca el mismo objetivo, que es la estandarización del trabajo. Y este es el enfoque de la gestión clínica.
La gestión clínica en los últimos años se ha convertido en un enfoque cada vez más relevante, sobre todo porque existen una serie de condicionamientos que demandan su implementación. ¿Cuáles son estos condicionantes? Primero, la gran variabilidad de la práctica clínica. Es decir, yo o un grupo de establecimientos o unos profesionales están atendiendo a pacientes que tienen la misma patología, pero que sus manifestaciones o sus resultados pueden variar cada vez más por diferentes condicionantes. Otro condicionamiento que demanda que exista la gestión clínica es la creciente expectativa ciudadana. Los pacientes y sus familias cada vez acuden a los establecimientos mucho más informados que antes. Además, la gran innovación de tecnología, equipamientos, dispositivos, medicamentos y otras tecnologías. Y además, las diferentes condiciones económicas y sociales. Sobre la base de estos condicionantes, se demanda, se necesita, se requiere que los profesionales de la salud cada vez más adopten la gestión clínica como parte de su formación y de su desempeño profesional, con el objetivo de buscar mejores resultados. Por lo tanto, pues, si antes los profesionales, hablemos en concreto, los médicos, no participaban en la gestión de recursos, ahora es importantísimo que ellos participen en la gestión de los recursos, sean estos tecnologías, equipamientos, dispositivos, porque son sus recursos para su propio. Existe el lado contrario y quizás eh, tengo perdón, por favor, se me acaba de suspender el internet. ¿Me pueden indicar en qué parte me quedé congelado para repetir? Por favor, ¿me pueden indicar hasta dónde me quedé? No sé si es que fue hasta antes de esta diapositiva o en alguna parte de esta. Bueno, voy a hacer un resumen de esta En diapositiva. esta misma, pero estaba justamente diciendo que hoy se hace todos los procesos como compras públicas, en otros términos no lo decía. Ok, muchas gracias. Sí, estaba indicando de que de a poco, cada vez más, los profesionales deben irse involucrando en la gestión clínica y sobre todo en la gestión de sus propios recursos para realizar sus propias actividades, como por ejemplo en la compra, como por ejemplo en el mantenimiento, como por ejemplo también en la infraestructura y en la organización. Sin embargo, pues el enfoque tradicional pues hace que exista ciertas resistencias a adoptar a la gestión clínica. Y esto pues está determinando de una manera indirecta el tema de la seguridad del paciente, entre otros factores que lo vamos a ver sobre todo en la clase número 6, en la número 6, de seguridad del paciente.
Entonces, con estos antecedentes, pues hay que ir identificando cada uno de los instrumentos de gestión clínica. La primera, las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica, pues como está allí descrito, es una recomendación, pero es una recomendación de expertos. O sea, tienen que ser unos súper expertos que se reúnen, recopilan información, lo que se llama el proceso de adopción y adaptación de la evidencia. Por lo tanto, como consecuencia de este trabajo, recomiendan. No es una imposición, es una recomendación que se vuelven sistémicas, que están basadas en la mejor evidencia, para orientar a los profesionales que toman decisiones para que éstas tengan un buen respaldo de evidencia. Estas guías de práctica clínica contienen, además de la definición de la patología, todas las recomendaciones relacionadas a la promoción, a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación de una patología en concreto. E incluso recomiendan las acciones por niveles de atención y sobre todo, toda la historia natural de la enfermedad. Estas son las guías de práctica clínica, un primer instrumento. Aquí, en nuestro país, quien ha estado desarrollando las guías de práctica clínica ha sido el Ministerio de Salud Pública. El otro día estaba mirando la página del Ministerio de Salud Pública, había publicaciones hasta el 2019. En los últimos años no se han desarrollado más guías de práctica clínica. Y las primeras que fueron generadas, 2013, 2014, ya están quedando un poco obsoletas. El Ministerio de Salud Pública es un buen referente como autoridad sanitaria para impulsar estos procesos de generación de guías de práctica clínica. Sin embargo, no son los únicos. Pueden ser un conjunto las sociedades científicas, las universidades o ciertos grupos gremiales que abarcan a profesionales expertos en ciertas temáticas. Las guías de práctica clínica. El siguiente instrumento son los protocolos. A diferencia de las guías de práctica clínica, los protocolos se refieren a acuerdos, consensos de ciertos grupos de un establecimiento de cómo actuar en un componente de un proceso mayor de atención. Y estas convenciones, estos acuerdos, se transforman en una normativa. Si en un proceso asistencial, un componente de este proceso asistencial necesita generar acuerdos, y una vez que estos son generados por un grupo, estos acuerdos son normativos para el establecimiento. A veces generan protocolos para varios establecimientos. Mi opinión muy personal es que los protocolos no pueden generalizarse para un sistema completo. Un protocolo es como muy adaptado, muy específico para un establecimiento en concreto. Porque tiene un gran nivel de detalle sobre ciertas alternativas de atención muy específicas
para un contexto o para una organización en particular. Ahí está una imagen, dice herramientas de comunicación en cuidados intensivos pediátricos. Es tan específico que posiblemente esas herramientas de comunicación, digamos de estas 6 o 7 que están allí, en un establecimiento le pueden servir 2, 3, 4, pero para otro posiblemente no les sirven por sus circunstancias organizacionales, por sus diferentes componentes. Entonces tenemos la diferencia entre protocolo y guía de práctica clínica. Otra herramienta se denomina las vías o trayectorias clínicas. Estas, por su lado, son una especie, podemos observar allí la imagen, son una especie de planes multidisciplinarios de la atención de pacientes, que contienen objetivos de atención, que contienen ciertas directrices y secuencia de actividades de alguna patología en concreta. Yo lo veo casi como una especie de guía de práctica clínica chiquita. Es un compendio, un resumen de cómo actuar respecto a cierta patología en concreto, que incluso pues, puede determinar los tiempos que deben cumplirse en determinadas actividades de atención. Y pueden tener incluso espacios para registrar los progresos de la atención y los resultados esperados, como pueden ustedes observar aquí en este espacio. Las vías y trayectorias clínicas. Solamente para reforzar, estas vías clínicas nos permiten mejorar la coordinación de los diferentes componentes de la atención, al ser un esquema muy sistematizado. Claro, debe ser elaborado bajo la situación de expertos o de especialistas en esa temática, ¿no? Y nos sirve como sustrato o sustento para definir ciertos protocolos concretos. Son muy prácticos, sobre todo para patologías que pueden ser controladas y se puede prever el resultado o el comportamiento de la misma, ¿no? Aquí tenemos esta que corresponde a una enfermedad cardiovascular, sobre todo para los diferentes estadios. Los mapas de atención. Bueno, como su nombre mismo lo explica, pues es una especie de mapa mental de una manera gráfica, de una manera bastante didáctica, si así se puede decir, de cuáles son los diferentes componentes de un proceso asistencial, al estilo gráfico. Finalmente tenemos los planes. Por su parte, pues los planes se convierten en una especie de mapa muy concreto de la atención que establecen objetivos concretos que deben cumplirse en el paciente en una fase de la atención. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos dos ejemplos. Tenemos aquí en el lado izquierdo un plan de alta, y en este otro, pues, abarca un poco más, es un plan casi de todo el proceso. En este plan de alta, lo que se busca, pues, es tener un panorama claro de las condiciones que debe cumplir un paciente antes de su salida para reducir la probabilidad de reingreso. Ok, hasta allí entonces hemos visto la estandarización del trabajo.
Primero vimos la estandarización de las habilidades, luego hemos visto la estandarización del trabajo con sus dos enfoques, el enfoque hacia la gestión de procesos y el enfoque de la gestión clínica. Y ahora vamos a ver, pues de una manera así bastante rápida, lo que es la estandarización de los resultados. Esta estandarización se podría implementar en circunstancias donde los profesionales pueden tomar decisiones de manera descentralizada. Tienen en situaciones en que puedan tomar estas decisiones. Y si es que ellos pueden tomar estas decisiones, entonces se podría estandarizar el resultado. Porque si yo tengo estandarizado el resultado, las actividades las tomo yo y las adapto para alcanzar el resultado. Entonces, si yo ya conozco un resultado estandarizado, las actividades yo simplemente las adapto. Sin embargo, este tipo de estandarización tiene un sinnúmero de limitaciones. Aquí algunas. En primer lugar, es muy complejo, muy difícil estandarizar los resultados porque nuestras estructuras sanitarias se agrupan sobre todo por especialidades y están organizadas bajo la lógica de estandarización de las habilidades. Por lo tanto, pues cada disciplina aporta con su propio componente a los resultados y no están organizados bajo la lógica de procesos. Si, para yo poder estandarizar los resultados, sí va a ser muy importante que pues, la organización esté definida bajo la lógica de procesos. En segundo lugar, este tipo de estandarización necesita que se fijen objetivos globales y repartir la responsabilidad de los resultados en cada uno de los componentes, y es muy complejo. Hemos visto entonces todos estos instrumentos, guías, mapas, planes, procesos, instructivos, formatos, etcétera, que pues contribuyen sobre todo a la coordinación a partir de la programación, ¿no? Porque estamos viendo el proceso de programación. El proceso de programación me permite identificar y seleccionar estos instrumentos de coordinación. Estos instrumentos lo que buscan es que pues, la atención sea cada vez más eficiente y mejorar de manera continua. Sin embargo, estos instrumentos no van a responder bien cuando existen resultados inesperados, así como también en condiciones donde el paciente tenga gran variabilidad de las respuestas frente a las intervenciones de la intervención médica, ¿no? Cuando hay esta variabilidad, cuando yo esperaba cierta respuesta a un medicamento, a un procedimiento, y se presenta un resultado diferente, estas estandarizaciones pues no van a responder bien. Es decir, en situaciones de alta complejidad, de alta incertidumbre, por ejemplo, pacientes con comorbilidades, ¿no? Estos pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión y además una enfermedad senil mental,
Son casos complejos. En estos casos, estos instrumentos podrían comprometer la calidad de la atención, porque cuando yo estoy estandarizando, significa que yo debo seguir esa estandarización. Y si es que yo tengo esta camisa de fuerza, no voy a poder actuar de manera libre o voy a tener miedo de realizar una actividad de manera, o tomar decisiones de manera libre si estoy estandarizado. Porque estos instrumentos me podrían limitar mi capacidad de toma de decisiones. Por eso, estos instrumentos pueden ser utilizados en las circunstancias que acabamos de mencionar. Hasta aquí hemos visto todos los instrumentos relacionados con la programación. Ahora vamos a ver los instrumentos que tienen que ver, en cambio, con la retroalimentación. Y hemos visto que uno de los primeros es la supervisión directa. Y se ha definido a la supervisión directa como actividades que se realizan a través de una persona, que se responsabiliza del trabajo de los demás, da instrucciones y controla las diferentes actividades de un grupo. Este mecanismo es de uso limitado, sobre todo cuando aumenta la incertidumbre de las tareas, así como cuando aumenta el volumen de la información, pues no queda más que tiene dos alternativas. Si aumenta el número de interacciones, el número de personas a ser supervisadas, pues puede sobrepasarse la capacidad del supervisor, que tiene que poner más supervisores, o en su defecto, pasar a la adaptación mutua. Y la adaptación mutua es el otro mecanismo de este conjunto, de este proceso que estamos hablando, de la retroalimentación. Y la adaptación mutua, ya la hemos revisado, estamos solamente recordando, que es un mecanismo donde se coordina el trabajo mediante la comunicación informal. Los ejecutores del trabajo son los responsables de este mecanismo. Estos mecanismos, estos instrumentos que ahora los vamos a ver, son poco extendidos, poco implementados. Sí existen, pero es menor el número de establecimientos que utilizan en comparación a los procesos, a los mecanismos relacionados con la programación que acabamos de verlos. Y estos mecanismos suelen ser más utilizados, por ejemplo, en establecimientos de salud mental. Allí se los utilizan de mayor manera, ¿no? Como les había comentado, en el Hospital Julio Endara tienen estos mecanismos que ya los vamos a ver. Los he podido observar. Entonces, aquí tenemos este mecanismo de adaptación mutua que puede ser implementado en dos escenarios. Primero, organizaciones, procesos y situaciones sencillas, poco complejas. Y dos, en organizaciones, procesos o situaciones complejas o complejísimas. Vamos a ver en la primera situación, organizaciones, procesos o situaciones sencillas. En estas circunstancias, la adaptación mutua, los instrumentos que se utilizan son instrumentos de comunicación informal, como el teléfono, el correo electrónico, las reuniones informales, que estimulan el contacto entre profesionales y el paciente. Por ejemplo, el teléfono y otros sistemas telemáticos han sido particularmente eficaces para el seguimiento de pacientes crónicos, pero también, como sucedió en la pandemia, pues nos permitió este tipo de adaptación en una situación compleja de pandemia.
Esto es en organizaciones sencillas. La adaptación mutua en organizaciones complejas, pues un poco para describir los instrumentos, vamos a recordar el proceso, ¿no? El proceso de la retroalimentación. Primero, recordar que hay gran cantidad y volumen de información. Esto le vuelve a las interrelaciones complejas. Las actividades son cada vez más especializadas y diferenciadas. Más información por procesar y reducida capacidad para procesar esta información. Existe por este motivo gran incertidumbre, existe limitada capacidad de planificar y tomar decisiones, por lo tanto, pues el proceso de adaptación mutua es el relevante. Y en estas circunstancias es que se debe definir las circunstancias, organizaciones o procesos complejos. En esta situación tenemos los siguientes instrumentos. Y estos instrumentos se clasifican primero en dispositivos de enlace. ¿Cuáles son los instrumentos de los dispositivos de enlace? Tenemos los puestos de enlace, los grupos de trabajo, los comités permanentes, los directivos integradores y las estructuras matriciales. Y también tenemos el sistema de información vertical. Estos son los instrumentos. Veámoslos rápidamente a estos. ¿Cuánto tengo de tiempo? Ya. Sí terminamos. Vamos a hablar de los diferentes dispositivos o unidades de enlace. Estos son una serie de mecanismos y, yendo un poco más, instrumentos que se utilizan para fomentar y mediar la adaptación mutua o coordinación que busca realizar una tarea entre unidades de atención o dentro de una unidad de atención en situaciones complejas. Estos dispositivos lo que buscan es coordinar directamente el trabajo entre dos unidades o dos componentes o dos profesionales, sin pasar por canales jerárquicos gerenciales. No, en estos instrumentos de coordinación no se involucran autoridad formal y se utilizan estrategias de persuasión, negociación, para que las partes involucradas se junten y puedan coordinar la actividad. Vamos a ir viendo uno por uno. El puesto de enlace. Como bien dice, puesto. Es un cargo. Es un cargo de un profesional que está desarrollando una actividad laboral en un puesto y que actúa en primer lugar como fuente de información, centraliza la información, la centraliza y luego la encausa hacia los diferentes componentes para asegurar una adecuada coordinación entre unidades dentro de un establecimiento o entre diferentes niveles de atención. Por ejemplo, los médicos internistas que colaboran con equipos de atención de primer nivel en la gestión de ingresos de enfermos crónicos en un hospital. Otro ejemplo, enfermería, algún personal de enfermería que actúan como enlace hospitalario comunitario, coordinando el alta hospitalaria con el médico de atención de primer nivel para que continúe la atención en estos niveles. Al interior del establecimiento también podría ser el responsable de calidad, que se constituye en un puente, en un enlace para coordinar ciertos parámetros o ciertos mecanismos de coordinación. Puesto de enlace. Los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo
Mejoran la coordinación al contribuir para que los profesionales que están involucrados en el proceso de atención tengan una visión global de las necesidades del paciente y además también una visión global de las necesidades de la organización asistencial. Y a través de ellos lo que se busca es conseguir un consenso sobre diferentes situaciones, tanto asistenciales como organizativas. La efectividad de estos grupos de trabajo depende de su número. Se busca que no sea tan grande, que los miembros de estos grupos estén comprometidos, pero comprometidos sobre todo con los objetivos establecidos a priori, así como también de que exista una comunicación regular, una comunicación que les permita de manera dinámica y flexible resolver los problemas, tomar decisiones y gestionar los conflictos que se van presentando uno a uno. ¿Qué tipos de grupos de trabajo tenemos? Tenemos en primer lugar los grupos multidisciplinarios. Vemos, esta es una disciplina, ¿no? Este es un grupo disciplinario, este es otro grupo disciplinario y este es otro grupo disciplinario. Entonces, coexisten varias disciplinas, también los denominan pluridisciplinarios. Cada una de las disciplinas asume una aparente independencia y como ustedes pueden ver, no están separados estos grupos interdisciplinarios. Cada uno asume la parte que le corresponde resolver del problema complejo y aporta con sus capacidades y recursos. Tenemos también que estos grupos multidisciplinarios, estos son los más comunes y están formados por profesionales de diferentes disciplinas y pues las diferentes capacidades de estos grupos se complementan al trabajar en paralelo, ¿no? Y tienen un gran nivel de autonomía. Otro grupo interdisciplinario, bueno, esta modalidad de trabajo, pues lo que permite es que los participantes de estos grupos adopten su propio conjunto de tareas y aportan al objetivo común de manera independiente. Sin embargo, puede haber problemas en la comunicación, porque como van a visitar, como interactúan con los pacientes de manera independiente, con sus propios objetivos o con sus propios planes, puede confundir al paciente y haber algún nivel de conflictividad en el proceso de atención. El otro grupo de trabajo es el grupo interdisciplinar. En este grupo, como podemos ver en el esquema, en cambio están interactuando. Y pues aquí las disciplinas se integran para poder resolver los problemas y transfieren entre ellos tanto técnicas como metodologías de una a otra, para que de esta manera se logre mejorar y ampliar la capacidad resolutiva del grupo en su conjunto, generándose una especie de hibridación. Estos grupos, para que funcionen, necesitan reunirse de manera periódica y programar tratamientos o gestión clínica. Deben fijar un objetivo en común y, sobre la base de este objetivo en común, evitar contradicciones en la comunicación con el paciente, que es algo diferente al grupo multidisciplinario. Por lo tanto, se designa a una o dos personas que es quien maneja la información con los pacientes.
Este grupo tiene mayor grado de colaboración y sobre todo, pues estos grupos se constituyen en estos grupos que se llaman grupos de atención integral. Estos grupos trabajan en consenso, necesitan acordar los temas, las áreas de trabajo y sobre todo se caracterizan por tener un trabajo colaborativo que integran a las diferentes disciplinas. Algunas de las ventajas del trabajo interdisciplinario, pues aumenta la participación, desarrollan habilidades de gestión, promueven la colaboración, generan oportunidad de aprendizaje y mejoran la visibilidad en general. Finalmente tenemos los grupos transdisciplinarios. La imagen de los grupos transdisciplinarios son estos. Están integrados totalmente. Los grupos transdisciplinarios se integran totalmente. Y estos grupos se subordinan e incluso puede llegar a desaparecer la disciplina, transformando una nueva disciplina, al integrarse y componer un todo, diferente a los que originalmente estaban. Y claro, pues la unión y la constitución de estos grupos lo que buscan es cubrir ciertos vacíos y carencias en cuanto a disciplinas que tiene la atención sanitaria. Estos grupos sobre todo logran verse en el tercer y cuarto nivel de atención, donde ya se desarrolla la investigación preclínica y clínica, donde para hacer estos grupos de trabajo, pues se conforman estos grupos, estos transdisciplinarios. Estos componentes buscan consensuar planes individualizados y pues son los ideales para resolver los problemas complejos, maximizando sobre todo la colaboración y minimizando el trabajo individual de los profesionales. Entonces, un enfoque totalmente complementario. Un esquema de los diferentes grupos, desde el disciplinario que está separado, el multidisciplinario que tiene ciertas interacciones, el interdisciplinario que pues ya están interactuando de manera más amplia y el transdisciplinario que acabamos de ver. Tenemos los tres últimos dispositivos, ¿no? De enlace. Y estos dispositivos pues se caracterizan sobre todo porque en estos instrumentos de coordinación se integran sobre todo directivos, ¿no? Tenemos los comités de gestión. No voy a profundizar mucho en los comités de gestión porque la siguiente, al ver la clase 5, si la 5, voy a hablar exclusivamente de un ejemplo muy concreto de comités, que son los comités de gestión de la calidad. Pero podríamos solo dejarlos definidos. Son comités que suelen ser permanentes y son comités porque se involucran directivos y y los miembros van a definir estrategias, políticas globales y además intercambian información. El otro dispositivo es el directivo integrador, que como bien estamos viendo en esta imagen, es una especie de subdirector e incluso director que integra y por lo tanto tiene autoridad formal. Y el objetivo de integrar es que los otros componentes jerárquicos se alineen a los objetivos estratégicos de la organización. Esa es su función, por eso es integrador. Y finalmente las estructuras matriciales. Estructuras matriciales que pues lo que hacen es que enfoques verticales y enfoques horizontales
trabajen de manera simultánea como está en la imagen. Tenemos aquí enfoques de estandarización de habilidades, ¿no?, a través de las especializaciones de manera vertical, y sin perder esta forma de organización, esta forma de coordinación, se establecen estructuras horizontales. La emergencia abarca cada uno de las diferentes disciplinas, la consulta externa u otro componente. Entonces, para cerrar con este componente de los diferentes herramientas de instrumentos de coordinación, lo que se busca son actuar como conectores entre profesionales, entre estructuras. Entonces, recordar de que nuestros establecimientos funcionan, están organizados sobre la base de estructuras de estandarización de habilidades, como está aquí en esta imagen. El punto y la habilidad es que se vayan incorporando de a poco, de manera sistémica y orgánica, cada uno de esos otros mecanismos. Claro, todo esto dependiendo de las necesidades del establecimiento en particular. Y pues de esta manera se podría llegar a conformar y a diseñar la estructura organizacional dependiendo de la incorporación de cada uno de estos mecanismos. El último mecanismo de la retroalimentación es el sistema de información vertical. Estos sistemas de información vertical permiten que la información fluya a lo largo del proceso asistencial, no solamente al interior de un establecimiento, sino que incluso entre niveles de atención, de tal manera que al fluir a lo largo de estos componentes, pues se convierte en un instrumento apropiado de coordinación. Tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el sistema de registro integrado de registros clínicos, una especie de historia clínica que es común no solamente para un establecimiento, sino para varios establecimientos, de tal manera que si yo estoy en el centro de salud, abro y tengo la capacidad de ingresar y puedo ver la información de la atención de un nivel hospitalario o de otro establecimiento. Otros sistemas son los sistemas computarizados para la toma de decisiones sobre la base de guías de práctica clínica informatizadas. Y finalmente tenemos sistemas de análisis de resultado y de apoyo de la práctica médica. Son sistemas que nos permiten coordinar entre los diferentes componentes de un sistema. Voy a cerrar esta reunión, esta clase, con conclusiones. En primer lugar, recordar que en una organización van a coexistir varios mecanismos e instrumentos de coordinación. Y estos van a funcionar de manera aislada o individual, y también pueden funcionar de manera combinada a través de estrategias. ¿Qué estrategias pueden existir? La gestión de casos es una estrategia. Y pues cuando yo gestiono un caso, existe una figura que se llama el gestor de casos, y este gestor de casos pues utiliza varias de estas herramientas para gestionar la atención de pacientes individuales y sus familias que pues presentan altísimo riesgo y se enfrentan a intervenciones y procesos patológicos complejos y costosos. Este gestor tiene unas características muy interesantes
que pues tiene mucha capacidad de interacción, tiene una mirada estratégica para seleccionar y utilizar las diferentes herramientas de coordinación y tiene habilidades de negociación y de interactuar con los diferentes componentes. La segunda estrategia son los programas de gestión de enfermedades. Aquí, pues en esta estrategia, lo que se busca es se utiliza sobre todo cuando se va a gestionar en patologías que son comunes a amplias segmentos de población, son muy prevalentes y además de prevalentes son de elevado costo y y requieren implementar intervenciones que sean medibles, que sean que puedan permitir un monitoreo constante y que pues permitan apoyar a la práctica clínica. Algunos ejemplos, por ejemplo, diabetes, la hipertensión, los procesos pulmonares como el asma, etcétera, ¿no? Y donde aquí pues se gestionan la implementación de guías de práctica clínica, la gestión de procesos y los otros instrumentos que ya lo revisamos. También como conclusión, recordar de que estos instrumentos han sido, no son muy evaluados en los establecimientos de salud. Estos instrumentos de coordinación, necesitan ser identificados, seleccionados, implementados y evaluados. Esta evaluación, pues, es muy reducida, muy limitada. Existe poca evidencia sobre este tipo de trabajos. Por lo tanto, pues existe aquí un vacío que se necesita seguir desarrollándose. Otra conclusión es que la coordinación de procesos complejos depende del grado de especialización clínica, del nivel y tipo de interdependencias y del alto grado de incertidumbre que podría generar estos procesos complejos, así como también de la variabilidad de la respuesta de los pacientes. Frente a estas circunstancias de procesos y organizaciones complejas, pues se está respondiendo con una organización e instrumentos tradicionales, por lo cual, pues, existe un alto nivel de conflictividad, de errores en el proceso asistencial, porque frente a un proceso complejo, utilizar herramientas que de pronto se quedan limitadas para resolver estos problemas, estarán generando estas circunstancias. Finalmente, aunque varios de estos mecanismos pueden funcionar y anticiparse a programar la atención de los pacientes, en ciertas circunstancias resultan insuficientes, sobre todo cuando nos presentamos en situaciones complejas, como ya lo dije en el ítem anterior, y pues frente a estas circunstancias es muy importante considerar la adaptación mutua con sus diferentes instrumentos como unos mecanismos e instrumentos que nos podrían servir y que podrían ser implementados en nuestras estructuras para resolver una gran cantidad de conflictividad frente a los procesos complejos.
Y ese es un gran reto que se tiene ahora en la gestión de establecimientos de salud, la implementación de los mecanismos basados en la adaptación mutua. Sin embargo, la implementación de los mecanismos de adaptación mutua que podrían ser unas respuestas importantes y eficaces para resolver problemas complejos, van a necesitar algunas condiciones que son difíciles de superar. Sobre todo, necesitarán la presencia o superar la fragmentación de las estructuras organizacionales. Necesitan gran predisposición para planificar de manera conjunta, liderazgo de los componentes directivos. Pero sobre todo, pues va a ser muy importante que exista un gran apoyo político, económico, para ir implementando estas herramientas de manera progresiva. Con esto, pues lo que se busca es que finalmente las estructuras organizacionales puedan ir mejorando su desempeño, comprender y gestionar apropiadamente la calidad de la atención y sobre todo alcanzar efectividad y seguridad en el paciente. Temas que los vamos a ir revisando en la siguiente clase, que es el día jueves, donde vamos a entrar ya a hacer una revisión pormenorizada en el tiempo que tenemos sobre la calidad y su gestión, y pues la siguiente que está relacionado con estructuras de gestión de la calidad y seguridad del paciente. Hasta allí hemos terminado nuestra tercera clase. Me gustaría conocer comentarios, alguna pregunta, algo que aclarar. ¿Ok? Si no hubiera ese tema, pues quiero agradecerles y pues recordarles que el día de mañana, en el transcurso del día de mañana, ya vamos habilitando en el Drive los contenidos de esta reunión, la presentación, un par de lecturas complementarias y enseguida pues el link para que puedan revisar la clase en otro momento que ustedes deseen. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Que tengan una buena noche.